Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de FA en Casa, esta nueva edición en la que tenemos invitados nacionales. Yo soy Sharo Cerquera y hago parte de la producción del festival. Y esta noche tenemos unos invitados maravillosos, muy especiales para nosotros. Por favor, démosle la bienvenida a Renan Fernández, director de la obra La Casa de Bernarda Alba, a Javier Romero, director de la obra La Brújula del Invierno, y a Camilo Araúz, actor de la obra Red de la compañía Samón. Señores, bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, un placer tenerlos aquí. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de la situación del país, de la situación en la que nos encontramos, porque ya empezamos a ver luces, ya estamos saliendo del confinamiento, ya Panamá se está abriendo, ya hay varias industrias, varios sectores económicos que están en apertura y estamos ingresando poco a poco a la nueva normalidad. Sin embargo, nuestro sector, el sector teatral, pues aún no tiene fecha de apertura, ¿verdad? Así que, ¿cómo ven ustedes el regreso a esta nueva normalidad para el teatro? ¿Cómo ven el futuro de las personas que se dedican al teatro en Panamá? Pueden responder, pueden levantar la manito, el que quiera ir primero, como para... ¿Quién quiere empezar? Bueno, inicia. Bueno. Javier, por favor, adelante. Bueno, no, tranquilo. Tranquilo, dale, haznos los honores. Yo tomo la otra de primero. Bueno, le damos la palabra a Renan entonces. Esta era una introducción cómica, tú sabes, ¿no? Para romper un poco el hielo. No, si bien es un panorama complejo, yo tengo la esperanza, y es una esperanza que está basada en la experiencia vivida en los últimos 20 años. Yo tengo la esperanza de que, siendo un panorama complejo, el teatro va a tener la capacidad de sortear este panorama. Y cuando me refiero al teatro del sector. Productores, intérpretes, actrices, actores, técnicos, los dramaturgos, todos van a poder sortear este panorama. Por supuesto que sortear un panorama de este nivel de complejidad implica integración. Si antes había algún nivel de integración, que hay que reconocer que sí existía un nivel de integración, no era un nivel de integración al 100%. Y bajo estas condiciones se necesita ese nivel de integración en el sector al 100% para poder trazar un camino en común, hablando de los beneficios, hablando de lo que buscamos y hablando del rescate del sector en sí. Probablemente rescatar al sector no significa necesariamente solo la cosa económica, sino significa incluso el programarnos a mediano, corto y largo plazo una meta, un objetivo para lo que buscamos del teatro en nuestro país. Hemos pasado ya varias décadas desde que el teatro empezó a tomar una velocidad vertiginosa, diría yo. Yo recuerdo que eso inició por allá para el 97, donde empezaron a proliferarse más producciones. Pasamos de hacer 7 producciones al año, un poco después de la invasión, y subimos a casi 35 en el 97, entre obras dramáticas, comedias y obras infantiles, por supuesto, con alguna que otra propuesta experimental. Así que yo, sin lugar a dudas, pienso que si bien el panorama es complejo, tengo la fe, tengo la esperanza de que nosotros vamos a salir adelante. ¿Y tú cómo lo ves, Javier? Javier. Ok, ahora sí creo que tengo el audio. Sí, Decía que yo coincido con Renan en cierto punto, pero creo que la situación a corto plazo es una situación compleja. Y eso responde al hecho de que el teatro es muy amplio y de que el teatro implica una serie de manifestaciones escénicas que incluso antes de la pandemia no tenían una gran cantidad de público, digamos, y obviamente por la previsión de prevenir las medidas para prevenir los contagios, obviamente creo que no va a despegar el teatro con la misma cantidad de público que podía tener antes de la pandemia. En ese sentido, yo creo que sí tiene que haber una participación de parte del Estado
para equilibrar la balanza y permitir que todo el gremio tenga una salida laboral. Es algo similar a lo que está pasando con el transporte, que antes podían transportar 60 personas en un bus, ahora solo pueden transportar 30 y siguen los mismos gastos de gasolina y de mantenimiento. Pero creo que a largo plazo el teatro va a tener un gran regreso, porque hemos estado tanto tiempo encerrados y frente a la imposibilidad de la reunión, que cuando finalmente podamos reunirnos, yo creo que la gente acudirá a las salas para presenciar los espectáculos y también para retomar de alguna manera el rito de reunirse, de tener contacto humano, más allá de la esfera familiar o de las burbujas en las que nos hemos visto obligados a interactuar en este periodo. Pero también coincido con Renan en que el teatro es indestructible. Y prueba de eso, que hablaremos más adelante de estos tópicos, me imagino, prueba de eso son las manifestaciones virtuales que se están dando en este momento. Y el teatro va a sobrevivir, de eso no me cabe la menor duda. Yo sí creo que tiene que haber, en eso coincido con Renan también, una integración de todos los actores y de todas las vertientes del teatro nacional, más allá de nuestras búsquedas estéticas. Yo creo que constituirnos como un grupo, como un cuerpo, va a ser un factor decisivo para que podamos vadear esta crisis de la mejor forma y con los mejores resultados a futuro. Claro. Esa sería mi apreciación. Sí. Bueno, Camilo, ¿y tú qué piensas? Mira, Charo, realmente yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Renan y Javier. Yo siento que yo, por ejemplo, tengo 2 años haciendo teatro, pero bajo mi experiencia y bajo mi punto de vista les puedo decir que el teatro es una industria que le va a tomar su tiempo reincorporarse. Pero como dice Javier, el teatro no es algo destructible, no es algo que va a desaparecer por el simple hecho de una pandemia. Yo siento que en este momento, los 3 meses que nos queda para que termine el 2020, siento que es una época muy importante para que podamos reinventarnos, podamos crear, podamos idear a futuro. Para mí el teatro virtual es algo nuevo, realmente no tenía idea que era un formato, y siento que llegó para quedarse. Siento que hoy en día ese es el formato que por obvias razones estamos utilizando, pero va a ser el formato que utilizaremos en un futuro. Ya cuando en un futuro regresemos a las salas, siento que las productoras van a tomar en consideración, adicional a hacer teatro en espacios no convencionales, hacer en teatros en salas, también tenemos esa otra opción, que se le puede sacar el jugo. Y siento que ese va a ser el formato que estamos en una era tecnológica, y ese es el formato que, bueno, creo que por la pandemia es el que estamos utilizando, pero que se va a quedar. Y yo veo que este es un momento para utilizar el conocimiento, intentar crear, intentar tomar talleres. Hay mucho conocimiento en la web, y este es un momento importante para eso. Yo siento que en el teatro le estamos sacando provecho, muchas productoras están sacando provecho para tratar de que cuando ya nos den el go, tengamos un poquito de nosotros, con nosotros bajo el brazo, de que ya tenemos un poquito de ideas trabajadas. Sí, Camilo, así como tú lo mencionas, pues el teatro virtual es una realidad, ¿no? Y es una realidad que hemos visto ahora, digamos, de una forma un poco abrupta, porque estamos en confinamiento, bueno, estamos saliendo, pero estuvimos mucho tiempo confinados y era nuestro único recurso para mantenernos activos como artistas, para mantenernos creando y también para estar en contacto con los espectadores. Y también, como dices, digamos que la virtualidad ha permitido eso, ¿no? Que los artistas de alguna manera puedan acceder a el teatro en otros países, a acercarse a otras formas de ver el teatro, a tomar talleres, incluso
a tener la posibilidad de ver obras de teatro de Alemania, del Berlin Ensemble, del Globe, de Shakespeare. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ves tú esta forma de hacer teatro ahora? Si ustedes desde la compañía han empezado a explorar este tema de la virtualidad, si se han arriesgado a hacer algo o está en sus planes o cómo lo ven. Yo en lo personal sí lo he consumido, más no propiamente no me he incursionado al teatro virtual. Es algo que he visto, como quien dice, desde lejos, pero todavía no he entrado. Digo todavía porque puede en un futuro ser un formato que yo pueda optar para participar. Yo siento que lo maravilloso del teatro es que no es limitante a solamente una sala. Yo creo que tanto los demás invitados como yo hemos experimentado el hacer teatros en espacios que no son convencionales, y siento que ese es como lo rico de este teatro. Te puedo decir que nosotros en Salmon, por ejemplo, la compañía con la cual estoy representando ahorita mismo, nosotros hacemos este teatro que es más de problemas sociales. Es un tema un poquito diferente, un poquito, podrías decirlo, controversial, porque es un tema que de repente mucha gente no quiere hablar. No lo hemos evaluado, no lo tenemos como uno, pero siento que en un futuro sería muy bueno tratar de adaptar esas historias que nosotros hacemos a un teatro virtual. Nos tocaría hacer un poquito más de investigación de cómo podríamos llegar, ya que adaptar de repente una historia dramática al teatro virtual va a necesitar un poquito más, como quien dice, de meterle un poquito más de creatividad para llegar al público y para poder que el mensaje llegue, ya que nosotros estamos acostumbrados a que el mensaje llegue de una forma más cercana, que es personal, que es más cercano. Pero sí es algo que nosotros estamos evaluando porque como te dije anteriormente, esto es algo como que llegó para quedarse. Claro, y bueno, si Red es un drama, claro, tiene un poco más un nivel de dificultad más alto, pienso yo, que hacer, digamos, una comedia, ¿no? Por la calidad, por lo que tú dices, por acercarse al espectador. Javier, tú también habías mencionado algo sobre el teatro virtual, el teatro digital también. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tú cómo lo ves, Javier? Bueno, me parece que es un fenómeno muy interesante. Yo por naturaleza siempre me ha costado un poco aceptar los dogmas. Siempre tengo una tendencia como a no aceptar una cosa por dada. Y en el teatro se suele decir tradicionalmente que es el arte de la presencia. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que tendríamos que cuestionarnos a qué nos referimos cuando hablamos de la presencia. Y yo creo que cuando hablamos de la presencia, que además es una abstracción, en el sentido de que son una serie de interacciones las que hemos planteado como presencia. Y en ese sentido creo que sí existe una interacción que puede establecerse a través de las plataformas virtuales. Es una experiencia distinta y la intensidad de la presencia, por supuesto que varía y se da de un modo distinto a la forma en que se articula cuando estás en un teatro y puedes ver a los actores en el mismo espacio en el que tú estás sentado para vivenciar la obra. Pero en un primer momento siento que hubo muchas críticas acerca de que si no era en vivo, no era teatro. Yo creo que es un fenómeno interesante que tenemos como artistas el deber de experimentarlo como públicos o como creadores, de analizarlo, de reflexionar acerca de él, y creo que entonces después podremos decidir si eso es una forma de teatro o si luego tendremos que adjudicarle un epíteto distinto a esta manifestación. Pero creo que es demasiado pronto para ser tan tajante y decir, no es teatro.
Yo tuve la oportunidad de ver la obra del director y actor y dramaturgo costarricense Andy Gamboa, que se llama Memorias de Pichón, que es una obra documental y de autoficción que trata acerca de la historia de su padre y de su familia. Y él la presentó en la sala de su casa en una transmisión de Facebook Live. Y yo no conocía a Andy antes. A mí me lo refirió una gran amiga, una persona que admiro mucho, Vivian Martínez Tavares, me habló de Andy. Y yo cuando vi el anuncio, lo agregué a mi Facebook, y cuando vi el anuncio de su obra, pues me interesé. Y no sé cómo será la obra en vivo, pero si tenía, es una obra que tiene un lenguaje que maneja un discurso teatral muy rico en metáforas, en imágenes. Es una obra recursiva, que tiene unos momentos de clímax y de catarsis muy poderosos, y todo eso se percibía a través de la pantalla. Así que en vivo no me puedo imaginar cómo es en vivo. Tiene que ser poderosísima. Entonces, yo creo que tiene que ver con la pericia del artista para adaptar su trabajo a una plataforma, a un medio que es distinto y que responde a otras reglas que distintas al acontecimiento en vivo, al acontecimiento teatral en vivo, que es al que por tradición estamos acostumbrados. Pero yo creo que es un derroche de creatividad, que ha habido unos experimentos riquísimos en las plataformas virtuales y que hay que acogerlos. Yo en particular no he tenido, la verdad, el tiempo de plantearme un proyecto en forma virtual, porque pues en medio de la pandemia recibí un encargo para adaptar una novela al teatro para una producción que por ahora no puedo decir quiénes son. Ya después ellos se encargarán de darlo a conocer. Y eso me ha absorbido una gran cantidad de tiempo, porque era una novela como de 200 páginas. Traducirla a 1 hora y media de espectáculo, y además una novela histórica, es un esfuerzo tremendo. Aparte de mi propia obra, que me he dedicado pues a escribir, he aprovechado el tiempo para escribir muchísimo. Pero he estado siguiendo de cerca las propuestas que hay a través de plataformas virtuales. Está la de Carlos Algeciras también, que ha sido riquísima, de la sala virtual Actinio. Incluso hay algunas experiencias por WhatsApp. Y yo creo que el que le quede duda de que pueda haber un espacio de interacción a través de las redes, pues que se acuerde de todas las peleas que ha tenido por WhatsApp con amigos o parejas, o las charlas enormes que tenemos a veces de madrugadas con amigos que viven en otros países. Sí es un espacio de interacción, y sí es un espacio donde se puede articular una presencia, claro, en una intensidad y con unas características distintas al teatro en vivo. Claro. Esa sería mi apreciación. Sorry, Claro. Creo que me extendí un poco, pero bueno. No, está bien, está bien. Quería teorizar un poco al respecto. No, está bien. Y si bien es cierto, como tú dices, muchas veces cuando uno tiene acceso a una obra de teatro grabada, por ejemplo, pregrabada, muchas veces pasa que a uno le dan muchas ganas de verla en vivo. Uno dice eso, si es así, en pregrabada, ¿cómo será este espectáculo en vivo? Yo quiero ir a verlo, ¿o no? Renan, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de las obras que uno a veces ve grabadas? ¿Jalan o no jalan a la gente? Mi opinión es que sí atrae al público, y no solo atrae al público, sino que la virtualidad permitió cruzar fronteras con las propuestas panameñas, no solo internacionalmente, sino que además de manera regional o local, en regiones de nuestro país donde no había acceso, no había posibilidad, porque esas regiones no tienen el arte escénico-teatral desarrollado específicamente, o porque tal vez contienen grupos incipientes o en pleno desarrollo. Y obviamente los costos de desarrollar una producción que se hace en Panamá, llevarla al interior del país, a regiones sobre todo comarcales, provincias un poco más recónditas o con menos acceso, menos urbe, menos metrópoli, es muy complejo y es costoso, sobre todo si la parte administrativa o los costes de producción son desarrollados exclusivamente por el ejecutivo o el productor teatral que lo hace, y no recibe ningún otro tipo de apoyo, no tiene un patrocinio para este tipo de empresas. Yo creo que el teatro virtual, como se lo está llamando en este momento, y como bien dice Javier en algún momento,
existirá la terminología o se desarrollará, y sin lugar a dudas habrán estudios y publicaciones al respecto. Yo creo que vino para quedarse. No sé si va a ser, su volumen va a ser mayoritario al presencial. No creo que sea mayoritario, pero definitivamente vino como un fenómeno para establecerse. Y no es de extrañarse, porque a lo largo de la historia, la cosa artística, la cosa escénica, ha ido cambiando durante los siglos, desde su aparición hasta estos tiempos, hasta estas épocas modernas o tecnológicas. De hecho, cuando se origina el cine, un salto de eso que era presencial a algo que ya había dejado de ser presencial. Y también tuvo su choque en algún momento para los que hacían solamente arte presencial. Y eso fue evolucionando hasta que después se originó, tuvo un peso como una vertiente específica que se le conoce como cinematografía en este momento, o en tiempos modernos se le conoce como audiovisual, porque no solo está relacionado al cine, sino también a la industria televisiva, que ya sabemos que inclusive tiene lo que se conoce en la actualidad como puesta a disposición. Si tú me preguntas en lo personal sobre la discusión, probablemente muchos colegas míos no van a estar de acuerdo con mi postura, pero para mí se está haciendo teatro, que si se está utilizando para que ese teatro se vea una plataforma tecnológica, un dispositivo tecnológico para que sea observado, para que los espectadores puedan tener acceso a eso que se hace presencial, son 500 pesos, o es otro tema a discutir. Pero lo que se está haciendo en un momento en vivo. Claro, hay sus excepciones, hay teatro que está siendo grabado para reproducirse o transmitirse, que es distinto. Pero también hay una cantidad de espectáculos, y una de las cosas que está pasando nacional y también internacionalmente es que están tratando de no perder la conexión con lo presencial haciéndolo en vivo, el espectáculo. Claro, en vivo tiene otras complejidades técnicas sobre todo, y complejidades con las cuales se involucra el creador, desde el dramaturgo hasta el director para la puesta. Pero es muy interesante porque en las puestas de escenas virtuales también intervienen los intérpretes. A los intérpretes en el mundo audiovisual hay una gran pelea que de hecho hace un par de meses devino en la aprobación o la entrada en vigor del Tratado de Beijing, que tiene que ver sobre interpretaciones audiovisuales, y la disputa grande es si se considera el intérprete o no creador de la pieza, que como origen tiene la dramaturgia o el texto. Y eso es una discusión muy interesante. Pero en el teatro virtual, como se le llama ahora, nos hemos encontrado que la acción del intérprete como creador de la puesta tiene mayor fuerza, porque el intérprete ya no solo tiene que ver con su desplazamiento según le indica el director, sino además se vuelve un operador de cámara. Claro. Miren, viéndolo de una manera muy sencilla y tratando también de no quedarnos empantanados en dogmas, como muy bien y de manera muy atinada comentaba el compañero, yo también soy de esos que no puedo encasillarme en dogmas. Creo que desde la escuela eso fue un problema en mi vida, el siempre ir contracorriente, pero viéndolo con un ojo agudo, hay una discusión muy interesante que se origina con respecto a si los actores en el audiovisual son actores. Esto pasa, y se lo digo porque tengo compañeros de teatro que lo dicen. Si lo que se hace en el audiovisual es actuación, si tiene el mismo nivel de exigencia y calidad que lo que hacemos nosotros de manera presencial en los teatros o en espacios no convencionales. Yo he tenido la oportunidad de desarrollarme en el mundo audiovisual, y yo le pediría que haga la prueba a cualquier actor que trate de hacer una continuidad interpretativa en el audiovisual, que no se graba de manera continua escénicamente, sino que se graba matando locaciones. Todo lo que es el cementerio se graba ese día que se consiguió el cementerio, y todo lo que es de la casa se graba ese día de la casa, y tú tienes que tener la misma continuidad interpretativa en la escena 35 que la escena final, independientemente de que no estás interpretando linealmente en tiempo. Entonces, a mí me parece que deberíamos de analizar este aspecto como un fenómeno muy interesante y ver qué nos trae esto en provecho de nosotros en términos de creación y explotarlo. Yo he tenido la oportunidad de ver teatro virtual panameño. El primero que tuve la oportunidad de ver fue de un compañero director. Él fue hace 2 años director del Instituto Nacional de Teatro de Argentina, Marcelo Alacina, en una página que también él desarrolló muy parecida a Actinio. La obra La Tortuga, que de hecho ya está programada en festivales, y creo que hay una obra también panameña que está programada en ese mismo festival, que está corriendo en esta semana o ya terminó.
Y yo les tengo que decir que en lo personal a mí me parece muy potente lo que se desarrolla, es muy potente lo que se logra y pienso que mucho más allá de esa potencia, nosotros tenemos que apostar a que si las circunstancias nos exigen ciertos cambios, bueno, tenemos que hacer la fuerza para esos cambios mientras dure. Hay teatro virtual, ha ocurrido desde antes de la pandemia y le voy a recordar a Samon, disculpa que te haga este recuerdo, pero la obra que ustedes presentaron es una obra que inicia virtualmente en Instagram y la obra tiene un final en el espacio teatral no convencional, pero ese final es continuo a Instagram nuevamente, porque esa fue la propuesta como la desarrollaron, es decir, tenía dos componentes virtuales más allá del presencial. Y en Argentina, en el festival del FIBA del 2018, que tuve la oportunidad que me invitaran como programador, pude ver obra, como muy bien mencionaba el compañero Javier, una obra que, si no me equivoco, el título era Paranoia, que era en WhatsApp. Todo el espectáculo era por WhatsApp recorriendo las calles. Obviamente había quienes te estaban siguiendo y había todo armado, así como una que solamente era con audífonos colocados y tú escuchabas y hacías un recorrido hasta que finalmente veías a los intérpretes. Entonces, esto de la virtualidad, yo siento que no es de ahora. Nosotros en el teatro, de hecho, hemos estado mezclando el audiovisual hace mucho tiempo. Se ha potenciado y ha tenido épocas. Yo pienso que esto es algo que hay que tomar, que hay que aprovechar. Puede que no sea lo que más nos guste, pero hay que aprovecharlo. Claro, bien lo has dicho tú en algún momento, cuando mencionabas que la virtualidad ha traído, digamos, algunas bondades, dentro de esas, acercar al público que no tiene acceso a las salas de teatro de una manera presencial, de una manera cómoda, la gente del interior, la gente de otros países, que ahora sí ha tenido la oportunidad de ver algo de esto que llamamos ahora teatro virtual. Y otra de las cosas que mencionabas era el ejercicio de la producción, ¿no? Que es un poco más sencillo, entre comillas, también por los recursos y por los costos, porque bien sabemos que hacer producción de teatro en ningún país de Latinoamérica es fácil, en Panamá no es fácil hacer producción y es aún más difícil cuando están haciendo obras de un corte más experimental, de un corte, digamos, con unas temáticas diferentes. ¿Cómo han hecho ustedes como directores? Porque además, Renan, tú también eres director de Red, la obra de Samon. ¿Cómo han hecho ustedes para hacer la producción de esta obra? ¿Cómo han hecho para gestionarse, teniendo en cuenta que, digamos, han tenido ayuda del gobierno, han tenido recursos públicos y privados, o de qué manera se han gestionado? Si quieres, empecemos contigo, Renan, que tenemos dos obras aquí y Camilo nos puede complementar el resto de la producción dependiendo de cómo se la hayan dividido. El caso de Samon específicamente. Y el de Bernarda también, por supuesto. Ya te voy a comenzar por Bernarda y después que Camilo complemente con Samon y si hay algo ahí yo intervengo. A pulmón puro, no te puedo decir de otra. Nosotros entendíamos en el caso, porque además fue una producción colectiva, nosotros entendíamos que es complejo el tema de presentar drama en nuestro país. Muchos de nosotros somos productores, en mi caso yo soy productor mayoritariamente de comedia, no porque no me gusta el drama, sino porque hace, no sé, 15 años decidí que yo iba a vivir del arte escénico teatral. Y entendía que dentro del mercado habían unos elementos que eran un poco complejos de traspasar, no teniendo financiamiento externo. Pero nosotros tenemos ese deseo de hacer drama en nuestro país. Nosotros vemos muchas puestas internacionales, vemos puestas de nacionales, que además te motivan a dar ese paso. Y ese paso significaba un análisis. Yo creo que analizamos 5 meses el montaje de Bernarda desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista artístico, si bien era muy importante la estética. Nosotros teníamos algunos niveles de complejidades, en efecto, pero nosotros decidimos que había que prestarle mucha atención a la parte económica, porque si nosotros vencíamos la parte económica, le dábamos garantía en el tiempo a Bernarda. Y nosotros teníamos un cariño y un amor por la pieza, de tal manera que no queríamos que se quedara en una función, o que se quedara en una pérdida económica que te deja un mal sabor y que te quieres pseudo aterrizar de no se puede hacer más de esto en nuestro país. Así que decidimos elaborar una propuesta técnica de venta directa, que no es ni siquiera mi fuerte, porque tengo que reconocerlo, la venta directa nunca ha sido mi fuerte,
sino la venta por paquetes o volúmenes de boletos. Y los compañeros en general nos sentamos un día a hablar cómo haríamos la estrategia. Nosotros nunca buscamos financiamiento externo gubernamental. Había alguna parte complicada en el tema de solicitar financiamiento gubernamental, y es que en mi caso particular, yo soy funcionario público y ya eso era una limitante. Claro. Lo siento por mis compañeros, ellos dijeron, no hay problema, seguimos adelante. Igual pienso que la situación, no solo el año pasado, desde hace 2 años, no sé si el resto de los compañeros habrán evidenciado lo mismo, pero ha habido una situación económica que obviamente golpea al arte escénico, porque el arte escénico además es un producto que, si bien para nosotros debería ser de consumo número 1 en la familia panameña, no es así como se ve en la realidad. Por cultura, no voy a hacer consideraciones de porque el panameño, dentro del cual me meto, no tenemos un análisis conceptual de que es que eso nos conviene, no, por cultura, porque eso es lo que hemos aprendido y porque así ha sido nuestra educación, no ahora, hace décadas, y eso es un tema aparte muy largo. Así que nosotros hicimos un esfuerzo, decidimos que solamente podíamos vender de manera directa una cantidad de funciones particulares, que eran 3 funciones. Tuvimos la dicha que de hecho nuestros compañeros de teatro decidieron también comprar boletería y pudimos abrir una 4ª función. Una vez abrimos esa 4ª función, nos dimos cuenta que había un movimiento a partir del estreno de queremos ver la obra, queremos ver la obra, queremos ver la obra. Y casualmente durante ese periodo también se estaba presentando Bernarda Alba en el Teatro Nacional, la propuesta del compañero Abdiel Tapia, y también a nosotros nos escribían, pero querían ver era esa propuesta. Cuando les explicábamos que nuestra propuesta era una propuesta que los personajes de la pieza teatral estaban representados por hombres, en algunos casos causaba curiosidad, pero en otros era no queremos ver la otra pieza. Entendíamos perfectamente que esto era algo que podía ocurrir. No pasa nada, pero sí la sacamos a pulmón. Claro. Que si valdría la pena tener colaboración de la empresa privada, consideramos que sí, por supuesto. Debe ocurrir como ocurre en todos los países. Con sinergia se desarrolla la vida. Claro. Con sinergia llegamos a donde estamos como humanidad en este momento. Eso no ocurrió por individualismo, no ocurrió de esa manera. Así que nosotros pensamos que como humanidad vamos a llegar más lejos, y como país, cuando trabajemos en sinergia cultural. Me refiero al teatro como a cualquier otro arte o partes o complementos del arte escénico en general. Eso es muy importante. Bueno, le paso la palabra al compañero de Sam. Sí, gracias, Renan. Por parte de Samon, tal cual como lo dice Renan, fue con el sudor de nuestra frente. Nosotros empezamos hace 2 años actuando en teatro no convencional, específicamente en Vía Plural. Ahí fue donde inició la historia de Red, más o menos. Te puedo decir más o menos porque obviamente a través del tiempo fuimos, como quien dice, reinventándonos, agregando, entre otras cosas. Ya para la presentación que nosotros tuvimos en la primera edición de Red, que fue el año pasado en un festival de microteatro, nosotros hicimos, como dice el buen panameño, una vaca entre todos, porque es una producción colectiva. Todo el mundo aporta, todo el mundo da ideas, todo el mundo lo financia, todo el mundo actúa. Es un grupo de producción colectiva. Y gracias a esta presentación que tuvimos en el festival de microteatro, fue donde pudimos, como quien dice, ver el financiamiento como los frutos de haber trabajado por más de 1 año haciendo Red. Pero sí te digo, o sea, ha sido a pulmón, como bien dice Renan. Pero no nos cerramos de tener una ayuda gubernamental. No la hemos solicitado ni tanto para empresas privadas como apoyo del gobierno, pero siento que no es algo que deberíamos cerrarnos, porque la cultura es vida, y siento que Panamá necesita mucha cultura. Y realmente nosotros tocando temas sociales, siento que podría ser también una gran plataforma para que nos ayuden, para que nos den el apoyo, pero independientemente del tema que sea que
que ese mismo derecho de recibir ayuda, porque siento que como otros países también, en Latinoamérica hay demasiado talento, hay muy buenas propuestas y esperemos que algún día podamos tener ese apoyo como podría tener un país europeo, por ejemplo. Claro, ese es el ideal, ¿no? Pero bueno, Javier, teniendo en cuenta estas, digamos, estas dificultades que conocemos, sabemos lo difícil que es producir teatro, digamos, en general, y sobre todo un teatro que es independiente. A ti, por ejemplo, ¿qué ideas se te ocurren o qué propuestas se le podrían enviar al sector cultural y al sector público y sector privado para cambiar un poco esta realidad? O si de pronto tú ya te has lanzado a hacer propuestas diferentes para poder producir de una manera más tranquila tus espectáculos. Bueno, ok. Bueno, voy a hablar de mi experiencia así en general y luego te voy a comentar por segunda parte de la pregunta. Bueno, mira, Renan planteaba que la dificultad de montar dramas en Panamá, mi obra en particular, esa dificultad me parece que, no sé si aún mayor, pero La Brújula del Invierno en realidad es un libro de poesía. Fue el libro con el cual yo gané el Miró de poesía en el 2017, pero también es un libro de poesía un poco que plantea ciertos presupuestos que se salen del poema lírico tradicional, porque plantea una hibridación de lenguajes literarios y son poemas que en un sentido estricto se pueden considerar poemas, el objeto textual llamado poema, pero tienen mucho de relatos, de monólogos, de cuentos cortos, etc. Y por esa razón, además que tienen un hilo conductor, porque es el relato de un viaje. Y yo tenía 2 años de vivir en el Valle de Antón, con mi compañera Alessandra, y allá estuvimos remontando obras que ya habíamos, cuya puesta ya había sido realizada en Ciudad de Panamá, sobre todo para pequeños festivales de arte que se realizan allá anualmente, que era el Festival de la Rana Dorada y el de Arte al Valle. Según yo regreso a la ciudad, tenía muchas ganas de hacer una obra y tenía la idea de llevar el poemario a escena desde el 2018. Entonces, es complejo plantearle al público que lo que van a ver es la puesta en escena de un libro de poesía. Ya ahí era una dificultad, inclusive epistemológica, desde cierto punto de vista. Ahora bien, yo creo que a través de mi praxis como director y como dramaturgo, yo me he planteado una praxis teatral que tiene mucha relación con lo poético. En muchas entrevistas yo he dicho que para mí hacer poesía y hacer teatro es exactamente lo mismo, porque para mí solo existe un solo arte, y esa es la poesía, que se expresa a través de diversos vehículos como el teatro, la música, la pintura, las instalaciones e incluso la matemática. Y en ese sentido, creo que desde que trabajábamos con Rayuela, que fue el grupo que yo dirigía anteriormente, fuimos planteando una propuesta que tenía continuidad dentro de esos presupuestos estéticos, de combinar ciertos lenguajes, de plantear unas puestas que eran concebidas desde lo poético, desde el punto de vista de la imagen, de la actuación, de la corporalidad y desde el discurso dramatúrgico. Y en ese sentido creo que nos formamos como un pequeño público que nos sigue y que es fiel a nuestras puestas. Yo esta apuesta la financié porque es una apuesta que yo produje con mi compañera Alessandra, con la cual tenemos el proyecto de Tigre Azul, que es sobre todo un proyecto educativo y literario. Y tuvimos la donación de algunos mecenas que a título personal, gente que cree en nuestro trabajo, aportaron dinero. Tuvimos el apoyo incondicional del Centro Cultural Internacional, que fue el que acogió la obra y acogió el proceso de ensayos, además que era quitarnos un peso de encima, porque muchas veces hasta para ensayar uno tiene a veces que alquilar un espacio.
Y también yo tuve la fortuna de que a final de año pues obtuve el premio Ricardo Miró de teatro y eso me ayudó a terminar de financiar la obra. Eso fue un gran respiro. Pues ya tenía como un capital para yo decir, bueno, aquí tengo para pagar a los actores, no voy a hacer, no, tenía un colchón, por decirlo en buen panameño. Pero sucedió que la obra, pues, dentro de su contexto, dentro del tipo de montaje y del tipo de experiencia que plantea, porque la obra era una obra donde tú recorrías 6 instalaciones vivas, porque la llamamos de ese modo porque el público completaba la instalación, tuvo cierta resonancia. Nosotros habíamos planificado 7 funciones, luego tuvimos que agregar 2 más porque todos los días, cercano a la hora de iniciar la función, había público pujando por entrar. Pero como había el elemento de que se tenía que transitar con el público por todas las instalaciones, no podía ser más de cierto número, porque entonces ya complicaba el traslado. Y nos importaba mucho pues salvaguardar la experiencia de cada espectador, de que cada espectador pudiese mirar con libertad, escuchar con libertad, vivir la obra, acoger todas esas sensaciones que en distintos niveles de significación nosotros queríamos transmitirle, y tuvimos, que es algo como medio impensable, decirle a algunos espectadores, no se puede entrar hoy, tiene que venir mañana, o tuvimos que abrir 2 funciones extras, 2 o 3, ahora no recuerdo, ya Alessandra ojalá me chateara para decirme si fueron 2 o 3 extras. En fin, pero fue un poco de suerte, un poco de gente que ya venía haciendo nuestro trabajo y está dispuesta a aportar. La verdad que yo no solicité apoyo gubernamental en esta ocasión, quizás porque sentí que estaba a final de año. Yo pienso que pude haberlo hecho, intentar por lo menos, pero sabes que a final de año siempre está la cuestión del presupuesto del año, etcétera. Pero debo decir que en montajes anteriores sí he recibido apoyo estatal, pero también han sido otras estructuras de producción, porque son montajes en las que yo he sido el director y una productora ha acogido mi trabajo, como fue el caso de B612 Viaje al Sol, la adaptación del Principito, que fue acogida por SRG Producciones, que siempre le voy a agradecer a Sara, que con los ojos cerrados y en un acto un poco suicida se arriesgó a producir la obra, se arriesgó a producir Cuando el río hable, que fue mi obra anterior al Principito, e incluso se arriesgó a producir algunas funciones de Sueños de Familia, que son todas obras experimentales. Y luego también le agradeceré a Talingo, que también tuvieron a bien acoger la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, pero esas eran otras estructuras de producción porque ya era un grupo que tenía más o menos un formato de trabajo. En SRG ahí también fui productor, pero me tocaba como el porcentaje menor de la producción, porque como tenía que dirigir, tenía más como el peso de la dirección artística de la obra. Pero yo coincido con Renan que es a pulmón, pero yo creo que uno siempre lo va a hacer de todos modos, pero creo que en cuanto a las alianzas que se podrían establecer con empresas privadas, yo creo que la empresa privada tiene que darse cuenta de que la sociedad panameña hay mucho por hacer, es cierto, pero los que estamos en el teatro hemos sido testigos de que ha habido una evolución, de que el teatro ha adquirido un protagonismo y que incluso propuestas experimentales como las nuestras tienen su público. Entonces, es un público que puede ser captado también por la empresa privada, que puede ser un público también para sus productos o para sus experiencias, y que es un público que cada vez más está interesado en experimentar, en acoger vivencias distintas. Entonces está allí, creo que ahí hay un filón que explotar y que se les está pasando por alto. Yo creo que en cuanto a la cuestión gubernamental ha habido algunos avances. Creo que está Liberescena, que Renan estuvo involucrado en ese tema, no sé si todavía, pero durante años, desde donde se está haciendo un trabajo importante para impulsar propuestas alternativas.
pienso que una sugerencia sería pues emular a los países vecinos que ya tienen proyectos para apoyar la dramaturgia de autor y el teatro experimental y que han resultado en esos países. Entonces podemos ver las becas de creación, por ejemplo, que hay en Bogotá, o las becas de creación que hay en Costa Rica, y podríamos investigar esos modelos y ver la manera de adaptarlos a nuestra realidad, porque por supuesto nuestra historia, que no debemos de pasarla por alto. Nosotros tenemos una historia de transitismo, de comercio, que ha condicionado la manera en que vemos la realidad, la manera en que el panameño entiende el mundo. Eso no quiere decir de ninguna manera que eso excluya al panameño de poder disfrutar de las manifestaciones artísticas en todo su abanico. Con esto no estamos diciendo de ningún modo que no hay que hacer comedias. No, yo pienso que hay que hacer de todo. Hay que hacer comedias, hay que hacer musicales, hay que hacer ópera, hay que trabajar en espacios alternativos, hay que romper las reglas, hay que ir al teatro de calle, pero hay que darle al público la posibilidad de elegir. Y también hay un trabajo que hay que hacer desde el punto de vista de formación de público, que ya lo están haciendo algunas personas, por ejemplo, con la Escuela de Espectadores, que es un espacio importante de formación de público. También podrían impulsarse, así como se impulsó el proyecto de Profe para la literatura, se podría impulsar un proyecto de Profe para el teatro, para formación de público y para formación de dramaturgos y de actores y de técnicos. Así que yo creo que hay muchos retos, pero este es un país de posibilidades, un país donde hay muchas cosas por inventar y por hacer y que están allí. O sea, hay que ir a por ellos, citando la obra de Winnie, que me acabo de acordar, le tengo por aquí. Así que esa sería yo soy una persona que en mi vida cotidiana hablo poco, pero como me entrevistan, entonces se me activa el chic, así que, sorry. Porque estás hablando de cosas que te apasionan, por supuesto, cuando uno está Claro, apasionado. soy súper callado, Claro. Puedo pegarme horas en silencio, pero cuando hablo de lo que me apasiona, sí, ahí me suelto. Lo sé, te entiendo perfectamente. Javier, tú hablabas de que la brújula del invierno se presentó, o generalmente se ha presentado, en un espacio no convencional, ¿verdad? Y ahora que estamos en una situación tan difícil, que las salas privadas de teatro en Panamá están atravesando un momento difícil en el que posiblemente algunas salas de teatro deban cerrar por la situación económica, que esperamos que esto no suceda, por supuesto, pues porque son las salas que nos dan la posibilidad de actuar y de presentar nuestro trabajo, en fin. ¿Tú crees que es momento también de empezar a mirar nuevas opciones de espacios, como espacios no convencionales, para abrir un poco, digamos, el panorama donde se presentan las obras? ¿Cómo ven ustedes en general la apertura de nuevos espacios, también teniendo en cuenta lo que ha dicho el Ministerio de Cultura con la apertura del casco, la reactivación del casco antiguo, en donde se van a hacer unas presentaciones al aire libre, en Plaza Catedral? ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de empezar a mover un poco más el teatro al aire libre y el teatro en espacios no convencionales en Panamá? Si quieres, empezamos contigo, Javier, y así redondeamos, damos la vuelta. Voy a tratar de ser sucinto, pues no quiero quitarle tampoco tiempo a los compañeros que, por supuesto, tienen aportes importantes que ofrecer. Yo creo una cosa. Primero, las salas tienen que sobrevivir, porque somos un país muy pequeño y nosotros somos seres humanos, y los seres humanos tenemos una vida simbólica. Nosotros nos movemos a través de símbolos, y el hecho de que las salas cierran sería un símbolo terrible. Sería sería una fractura que no sé cuánto tiempo nos llevaría a reparar. O sea, las salas tienen que sobrevivir y hay que buscar los mecanismos para que sobrevivan. Porque en una sociedad como la nuestra, donde el teatro, si bien es cierto, lo hemos mencionado todos aquí, ha tomado un auge, todavía mantiene cierto estatus de fragilidad, tanto desde el punto de vista del fenómeno mismo como de los que trabajamos en él. Que cerrar una sala sería terrible, sería trágico. Yo me acuerdo cuando cerró la cuadra, a mí me rompió el corazón,
porque a mí me encantaba pasar por el Cangrejo y ver la sala y saber que había una posibilidad de presenciar teatro en esa zona. Claro, y también En porque da cuanto a los cuenta de espacios dónde está el problema. convencionales, yo pienso que desde antes de la pandemia hay directores y compañías que vienen experimentando con otras alternativas espaciales. Yo creo que es necesario porque aparte de que provee una experiencia distinta al espectador, también es un reto y es una posibilidad para la imaginación de los creadores. A mí me encantaría ver teatro en restaurantes, me encantaría ver más teatro en los parques. Yo personalmente he trabajado en sala, pero mayormente he trabajado en espacios convencionales, pero tiene más que ver con mi carácter. A mí me gusta mucho lo íntimo, siempre me defino como una persona de interiores, como una persona de espacios interiores. Me gusta que el público esté cerca, me gusta ver el rostro de la gente, que la gente tenga a los actores muy cerca. Eh, pero como te digo, es una decisión estética, también es una característica que conecta con mi personalidad. Ahora, el teatro de calle, yo personalmente lo admiro muchísimo porque creo que el artista de calle cumple una función social. El artista de calle lleva el teatro al pueblo, lleva al teatro al panameño de a pie, lleva el teatro a espacios y construye una especie de núcleos de significados, porque en sí el teatro está en todas las actividades humanas. Cuando damos una clase, eh, cuando, tratamos de acercarnos a la persona que nos gusta, hay toda una serie de ritos, de comportamientos y de símbolos que se articulan incluso inconscientemente. Entonces, cuando el teatro va a la calle y invade el espacio cotidiano de la gente, está creando unos flujos de energía, unos espacios de significación que uno no sabe de qué modo va a incidir tanto en la vida del espectador que está en la calle, probablemente porque está haciendo sus diligencias personales, y también en los creadores. Yo personalmente todavía no he tenido la experiencia de dirigir un espectáculo de calle. Admiro profundamente el teatro de calle. Yo crecí admirando la obra de Eugenio Barba, de Augusto Boal, de grandes creadores del teatro La Candelaria, que también tenía espectáculos de calle. Admiro el trabajo y respeto el trabajo de las compañeras de Carilimpia, Marixa Bernaza y Mariela Aragón, que han trabajado en el teatro de calle, y creo que es una gran herramienta, es una gran opción para los que estén dispuestos a trabajar en ese contexto, porque claro, es otra forma de concebir el teatro. Pero sí, yo espero que nos tomemos todos los lugares que podamos, que los tomemos. Yo siempre he tenido la fantasía, esto es como un spoiler, de hacer una obra total, una obra que empieza en la mañana y termina en la noche, y que cada espectador, en un apartamento X, y que cada espectador va a la hora que quiera y va a ver un pedazo de la obra. Entonces eso es algo que me gustaría explorar el otro año cuando hayamos pasado la tormenta. Sí, buscar otras opciones, ¿no? Vamos a ver cómo sale, porque lo de una obra total también es un gran riesgo, pero la vida se trata de eso. Y bueno, podemos Ese equivocarnos, es, pero no pueden decir que no lo hayamos intentado. total, ese es otro nivel de Parece que experimentación. Claro que claro, sí. claro. Y bueno, lo dejo Camilo, hasta aquí. Ahora me gustaría escuchar a los a Camilo, compañeros. vamos a dar la palabra a Camilo para que nos cuente cómo ve estas nuevas posibilidades, que sienten que como compañía, digamos, podrían explorar esto del espacio no convencional, si Red se ha presentado en espacios no convencionales, si pudieran presentarla al aire libre, ¿cómo lo ven? Sí, quiero empezar diciéndole a Javier que me gusta mucho esa idea, así que espero que en un futuro se logre, porque la verdad es que me llamó mucho la atención. Yo creo que ya me Todo bien. compraste con esa idea. Absolutamente. Fíjate que Samo nació, de hecho, en teatro, en espacios no convencional. Nosotros empezamos actuando en la calle.
y hemos actuado también en estacionamientos, además de un teatro a espacio cerrado. Primeramente, como actor te lo digo, la energía es distinta. Yo siento que la energía es distinta. Tengo una cercanía muy, wow, impresionante, porque obviamente ves a personas en su diario vivir que no están comprando un boleto para ir al teatro, sino es que están caminando como una persona común y corriente y se detienen a ver, la propuesta que estás presentando. Y la verdad es que se siente muy rico poder presentarse. Yo honestamente, en el teatro de calle, puedo decirte que el personaje lo puedo sentir un poco más que de repente en el teatro común y corriente, el teatro que estamos acostumbrados a ver, porque siento que soy una persona más del montón, pero que no soy Camilo, sino que soy el personaje que estoy interpretando. Y que la gente está viéndolo y la gente lo está sintiendo. Y en temas ya de producción, siento que es una oportunidad para retarnos a ser creativos, porque obviamente tiene sus desventajas, de repente tú puedes pensar que tenga sus desventajas, pero siento que hay muchas oportunidades para poder hacer teatro de calle, teatro, quién sabe, sobre un edificio, en un parque, donde sea posible, que no sea lo que estamos acostumbrados a ver. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando es un teatro, una propuesta 360 grados, donde simple y sencillamente no es necesario una escenografía, sino que el simple hecho, tú eres todo, o sea, el personaje es todo, lo que transmite el mensaje. O sea, todos esos componentes hacen el teatro. Y el espectador se ve en ese panorama de que no estás viendo un teatro, pareciera que estuvieses viendo algo de la vida real, de repente una pelea en la calle y piensas que es una pelea de verdad. Y también yo siento que es una oportunidad para atraer a más personas, porque hay personas que de repente no pagan un boleto, no desean pagar un boleto, no les llama la atención pagar un boleto para asistir a una obra, pero se están pasando en la calle y se dan cuenta que eso es una parte del teatro. De repente le lleguemos y de repente le interese más conocer de otras plataformas, de otros fenómenos que puede brindar el teatro. Claro, claro que sí. Sobre todo porque, digamos, es interesante ver que se le puede llegar a los espectadores desde diferentes frentes, ¿no? Por así decirlo. Renan, ¿y tú cómo ves la situación del teatro al aire libre? ¿Cómo ves tú la apertura de esta posibilidad para los artistas de presentarse al aire libre? ¿Y qué pensarías tú, por ejemplo, de, qué sé yo, preguntarle o hacerle una oferta al Ministerio de Cultura para que ponga a disposición de los artistas el Teatro Anita Villalaz y que se convierta en un espacio para el teatro panameño que tenga más fuerza, ¿cierto? Para el teatro emergente. ¿Qué piensas tú del tema? Bien, estoy viendo cómo salgo el personaje de funcionario para dar una opinión equilibrada, propia, correcta. Pero seguramente tu opinión como funcionario también puede darnos unas luces del otro lado. Sí, pero como funcionario oficialmente no estoy habilitado para expresarme. Claro. Así que la tengo que hacer como Renan, muy a lo interno mío, mi personaje interno. Bien, voy a hablar de la Anita específicamente. A mí me parece que es una propuesta genial, por varias razones. Yo diría que la más objetiva de esas razones es porque es un espacio que, si bien tiene utilidad en el arte escénico teatral o de la danza, no está explotado a su máxima capacidad. Sí, un espacio que se usa, definitivamente, y cada año ha ido aumentando su uso porque se han estado realizando inversiones que han facilitado eso. Y seguirá ese proyecto. Pero el arte teatral como tal no ha explotado tanto ese espacio. Y en sí, el hecho del casco antiguo tiene algunas dificultades naturales de estacionamientos, algunas dificultades de acceso, algunas dificultades de acceso además en horarios donde normalmente el tráfico se concentra en esa área, que es un fenómeno que también le ocurre a otros teatros que están en esa zona o esa periferia cercana al Puente de las Américas, que son áreas que se estudian desde el punto de vista de mercado para la producción teatral,
Créeme que eso lo evalúan mucho los productores. Yo como productor lo evaluaría antes de presentar una temporada completa en el teatro, Anita. Entonces yo pienso que probablemente generando algunos niveles de beneficio que le den un valor o que pongan en valor, un valor agregado al espacio, pudiera generarse como un epicentro del arte escénico teatral y de la danza y el circo, en efecto. Porque sí ocurre, sí se usan los espacios. El FAE, de hecho, ha presentado o ha programado en Teatro Anita, también lo ha hecho el Festival de Danza Prisma, lo hacen productores independientes de teatro, pero no con la continuidad que uno desearía. Así que, en efecto, estoy de acuerdo. Sobre el tema del espacio no convencional, no te puedo decir que no voy a estar de acuerdo con las presentaciones teatrales en espacio no convencional. Si así se originó. El teatro no se originó en espacios cerrados. Probablemente se iban a espacios cerrados cuando llegaba el invierno y se iban a las cavernas. Seguro ocurrió de esa manera. Y de hecho hay estudios y vestigios del desarrollo teatral que lo indican. Pero el teatro inicialmente no era un espacio cerrado. Eso no quiere decir que el haber desarrollado la evolución de este arte requiera para su presentación, sobre todo ciertos tipos de espectáculos, de un espacio cerrado. Y que si eso hay que mantenerlo en efecto. Nosotros tenemos un verano que es un verano que hay que aprovechar. Y nosotros durante el verano podemos sin lugar a dudas desarrollar presentaciones teatrales en espacios abiertos. Pero nuestro país tiene una particularidad y cualquier productor artístico o un productor ejecutivo lo primero que va a sentarse a analizar cuando va a tirar números o va a hacer el levantamiento de la producción y su diseño es pensar en los elementos más importantes a la hora de la planificación. Una es el tiempo, que el tiempo no te coma para poder desarrollar la producción y llegar. Y la otra en nuestro país es el tiempo, el clima. Son dos tiempos. Y el clima para nosotros, más allá de marzo, es una complicación para espacios abiertos. Es una realidad. Y es inevitable que analicemos que, en efecto, podemos potenciar, pero el verano es el que más se presta para potenciar. Y ocurre no solo en nuestro país, esto ocurre en Europa, ocurre en Centroamérica, en Norte, Suramérica, en Asia. Cuando llega el verano, las propuestas teatrales se van a espacios no convencionales con mucha tranquilidad. Pero cuando está a mediados del otoño y cuando entra el invierno, ya es difícil desarrollar propuestas no convencionales al aire libre, porque las condiciones climáticas lo complican. Y en el caso de Europa, durante el verano, si bien se hacen, bueno, también es un momento donde la actividad en general se detiene por las vacaciones. Ocurre en muchas partes de Sudamérica, también las personas emigran hacia otras áreas porque entran en un proceso vacacional de las acciones laborales de la sociedad civil en general. Entonces, y los espacios no convencionales, en mi caso, me encantan, los potencio. La Cuadra, como dice nuestro compañero, lastimosamente se fue por un tema, que bueno, no sé si lo puede hacer público, pero es un tema de acuerdos de alquiler, específicamente, y yo creo que tiene ya 10, 12 años de estar el espacio sin alquilar. Eso fue lo que ocurrió en ese espacio. No era que no había la intención de seguir batallándola como todos batallamos para producir teatro en este país. Y en el caso de los espacios no convencionales, a mí me generan la posibilidad de obras donde tú sabes, como dice el compañero, que necesitas que sea íntimo, como en el caso de Bernarda, que lo presentamos en planta baja, y nos inventamos a 4 vistas. Yo no recuerdo una obra hecha a 4 vistas, creo que alguna de Javier, sí, las de Javier que haces en el Hecut las has hecho a 4 vistas. Es complejo, pero entendíamos que una era la forma de tener al público más cerca y a la vez más lejos, dentro de ese distanciamiento que queríamos generarle, dentro de ese choque de la condición técnica. Siempre me han apasionado los espacios. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante un mes en la Ciudad del Saber con un equipo de personas que fuimos becados con San Juanjo Teatro de España, y la especialidad de ellos son los espacios no convencionales. Cuando yo conocí el desarrollo de esas técnicas, yo de hecho me las llevé para los espacios convencionales, porque me parecían que potenciaban más la escena en espacios convencionales. Y desde entonces tuve la posibilidad de desarrollar acciones performativas en espacios no convencionales, desde un autobús hasta en la cinta costera, desde una parada de autobús hasta frente a una iglesia o en las escalinatas de una iglesia. Y la cosa del espacio no convencional, más allá de lo estético, es que te genera una cantidad de adrenalina distinta desde el punto de vista interpretativo. Y cuando lo ve el director desde afuera también le genera eso. ¿Cómo afecta a cada individuo que va pasando? Como bien lo decía el compañero Camilo,
cómo te introduce en eso que se supone que no es para ti, y cómo tienes una necesidad, o más bien, tienes un nivel de exigencia más alto para hacer que un espectador que no es tu espectador, porque él va para su casa porque ya viene agotado el trabajo, tome la decisión de ver tu espectáculo a partir de que lo capturas. Entonces, yo respeto mucho lo que hacen en calle, yo respeto mucho a las personas o los artistas que están en un semáforo haciendo malabares. La exigencia del espacio no convencional significa que tú tienes que tener un conteo en el semáforo, y mientras haces el conteo, porque tú sabes que la luz verde demora tanto, a la vez tu cerebro está maniobrando izquierdo y derecho el cerebro para poder hacer el malabar sin que se te caiga o un bolo o que se te caiga un machete, porque además ellos se exigen en los espacios. Y si viene un auto que se salió de la vía, también tienes que tener 4 ojos o tener la percepción a 360 grados la periferia para poder atender el hecho de que alguien se salga de la vía y pudiera ocasionarte una lesión. Entonces, respeto a ambos espacios, entiendo que ambos espacios deben desarrollarse porque afectan nuestra psique, porque la psique de una sociedad se puede afectar con el hecho de haber cerrado un espacio como el Teatro Bellavista. Yo lo conocí de niño, yo tuve la oportunidad de estar ahí, no sé si Javier lo llegaste a conocer, creo que Camilo no, pero seguro su padre sí. Y ese espacio yo tuve la oportunidad de presentarme ahí cuando no sé, tenía 12 años en algún evento artístico de los cuales uno se metía buscando qué hacer. Y cuando ese lugar cerró para construir un edificio, si bien uno entiende que la urbe tiene que desarrollarse y que tenemos problemas de espacio en una ciudad que creció de manera paralela a la costa, cada vez que yo paso por ese espacio me viene el recuerdo, porque el ser humano fija emociones y sensaciones a partir de los recuerdos, neuronalmente lo hace. Eso ya está estudiado, la programación neurolingüística, etcétera. Entonces, nosotros deberíamos de preguntarnos qué nos pasaría si los espacios, o la mayoría de ellos, porque entendemos que podría pasarle a alguno durante esta complejidad, cierra, ¿qué ocasionaría en la psique de la ciudad? Claro. Pienso que es algo importante para analizar. Sí, claro, me parece un punto muy importante. Además, ahora hay estudios de la neurociencia, como tú dices, donde realmente están mirando al teatro como un espacio de mucha potencialidad para el individuo, que esto, bueno, esto es otro tema, pero es muy, muy interesante. Voy a hacer una pausa para leer los comentarios de las personas que nos están siguiendo en las redes, que son comentarios para ustedes, los directores, y bueno, para este espacio de entrevistas. Javier Romero, la manera tan linda de expresar la poesía en teatro, dice uno de tus seguidores. Tenemos a Nelly Pinzón que dice, está interesante este tema, gracias por compartir sus experiencias. Leonardo Aldana, quien es un actor de la obra Red, dice, gracias FAE por generar estos espacios. Proyecto Actinio les manda saludos a todos. Valerian Avis, que creo que es una actriz de Red también, les manda saludos a todos y felicita a todos por contar sus experiencias. Tarín Escudero, Samón, un esfuerzo de todos, dice. Gracias a todos los que nos están viendo y nos están acompañando esta noche. Para cerrar este conversatorio, para cerrar este encuentro, quiero que hablemos un poco de cada una de las obras que se iban a presentar en el FAE 2020 y que, bueno, por los motivos que ya todos conocemos, pues no pudimos hacerlo de manera presencial, pero que esperamos contar con ellos el próximo año. Así que cuéntenles a los espectadores, a los que nos están viendo, por qué deben ir a ver cada una de sus obras. Camilo, si quieres empezamos contigo y cuéntanos por qué hay que ir a ver Red y si esta obra va a trascender en el tiempo con la temática que tiene. Así que tienes la palabra, Camilo. Gracias. No, sin duda alguna yo siento que sí va a trascender con el tiempo, porque Red, para contarles un poquito a los espectadores, es una historia original, es una creación colectiva donde cada uno dio sus aportes y cuenta una historia sobre las conductas consideradas inaceptables para la sociedad, de las que nadie quiere hablar. Esta obra saca, como quien dice, a la luz las realidades más controversiales, mostrando entre los temas que tocamos son violencia de género, acoso sexual y el suicidio, que podrían ser tabú para la sociedad. Y es contado a través de historias que pueden parecer desconectadas, pero se van entrelazando con el tiempo.
además de esto, esta obra siento que tiene el objetivo de conectar al espectador con las partes más oscuras de su ser, porque sabemos que puede conectar de repente con situaciones que ha vivido y recapacitar de las acciones que podemos hacer que puedan destruir a otras personas sin tener, como quien dice, la intención. Pero eso es guiado por nuestros miedos, nuestras inseguridades, no sé, nuestras debilidades, y podemos hacerle daño a las otras personas. Entonces, ese es uno de los temas muy presentes en la obra. Adicional a esto, tiene una cautivadora, pienso yo, puesta en escena que realmente hace analizar y hace cuestionar por qué el ser humano se comporta de esa forma. Y bueno, por último, pero no menos importante, es dirigida por Rena Fernández. Muchas gracias, Camilo. Seguramente la veremos y la disfrutaremos el próximo año en nuestro FAI. Javier, es tu turno de hablar de La Brújula del Invierno. Cuéntanos por qué esta obra es pertinente ahora y en el futuro. Javier. 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 ¿Aló? Te oigo. ¿Sí? Ok. Sí, ahora sí. Bueno. ¿Aló? ¿Sí? Ok. Bien. La Brújula, como antes, es una adaptación teatral del poemario homónimo. Y es una adaptación, porque yo tuve que reescribir para adaptar al espacio tridimensional estos textos. Tuve que sumarle una historia que vertebrara y cohesionara las demás historias, las demás pequeñas historias, porque son como pequeñas historias, que cuentan un gran viaje que empieza en la infancia y termina en el planeta Marte, pasando por la ciudad de Panamá, Centroamérica, Europa del Este, y termina en el espacio. Es una obra pues muy personal porque es es una obra que quise escribir hace mucho tiempo en forma de poema, porque quería escribir acerca de mis experiencias en algunos viajes, pero quería hacerlo de una manera que fuese entrañable, no como hacer una guía de turismo, porque eso ya se ha hecho demasiado y creo que el arte es más que la mera descripción. En cuanto a su puesta misma, pues es una obra que combina la instalación con la danza contemporánea, la actuación, y tiene una banda sonora en vivo que transita desde el folclore latinoamericano hasta el post-rock. Los músicos tocan en vivo, son 4 músicos, el maestro Lucho Trombeta, que es uno de los mejores guitarristas eléctricos del país, Simón Hernández, que es un folclorista venezolano, pero no solo el folclore venezolano, sino el folclore latinoamericano, que canta y toca el cuatro y toca la mandolina en la obra también. Está Andrés, he olvidado el apellido de Andrés, soy una mala persona, terrible. Andrés Icaza, me acordé, que es el percusionista de la obra, que es el baterista de una importante banda de rock de Panamá que se llama Diafragma. Y en la primera temporada tuvimos a Rafael González Cortés, espero haber dicho bien, tengo un rollo con los apellidos, sorry a mi elenco, que es un bajista de power metal de una banda muy importante que se llama Ática y que es un instrumentista, wow. Y en la segunda temporada, pues tuvimos a una bajista, no sé qué pasa con mi memoria. Todo el mundo me va a matar con este like se acabe. Voy a ser desterrado de mi propio proyecto. En fin, entonces hay muchos elementos sensoriales. Yo siempre he trabajado mucho sobre la sensorialidad, porque he tratado de aplicar presupuestos del lenguaje poético a la creación teatral, y no solo desde el punto de vista del discurso dramatúrgico, de la parte del texto, sino también a otros elementos como el espacio
y por eso vas a ver que son 6 instalaciones que va a ir recorriendo. La primera instalación es un gran jardín, es una gran instalación, y el público tiene que meterse dentro de las macetas, y es como un gran jardín de personas, esa primera instalación. Vamos, Ángela Varela, mi bajista. Ángela, perdóname. Tú sabes, pero tengo un rollo con los nombres, y yo siempre me pongo nervioso y se me olvidan los nombres de todo el mundo. Volviendo al tema de los amenities de la obra. Y es un recorrido. En la segunda instalación se llama Ciudad Elástica, y es una instalación hecha con elástico y con llaves y candados. Luego tenemos otras instalaciones vivas que se completan con el cuerpo de los actores y con el cuerpo de los espectadores. En la quinta instalación colaboré con la artista Chabela Six, que es una artista argentina que trabaja sobre materiales textiles, y colaboramos para crear juntos la quinta instalación y la sexta instalación, que es la del viaje al espacio, que está construida sobre todo con el concepto de escaleras que se pierden en espacio activo. Entonces es una mezcla de diversas disciplinas artísticas que me interesan a mí, que han sido como, porque yo soy una persona muy inquieta. Tú me ves en la calle, camino lento, mis movimientos son medios lentos, pero internamente soy una persona muy inquieta. Entonces reúne como toda mi praxis artística. Yo soy músico, estuve en la música desde muy pequeño. Luego la poesía, que ha sido como la que me ha acompañado toda la vida y que me ha marcado muchísimo. Está el teatro, es una obra donde yo actúo poco, pero actúo, y tenía que ser yo porque es una obra que trata sobre un personaje que de algún modo es mi alter ego, que cuenta todo su periplo existencial y artístico. Entonces, para que tuviera sentido, tenía que ser yo, porque además hay unas partes de la obra en que yo me río de mí mismo, en que me embromo. Entonces, si no era yo, no tenía el efecto que estaba buscando. Claro. Yo en general prefiero quedarme fuera. Yo soy más como un director que le gusta estar fuera, que le gusta, que soy un control freak, necesito tener el control de todo. Y estoy ahí al lado del técnico, ahora la luz, y ese es mi modo. Yo necesito tener mucho el control de mi obra. Pero esta vez creo que era necesario que yo estuviera dentro. En la obra pues hay una parte que es un intermedio que es rack, que se cuenta todo un periplo por Ciudad de Panamá. Entonces es una obra muy multidisciplinaria y que tiene muchos matices, que pueden conectar con distintos tipos de espectadores. Y aunque es una obra dramática, no rehúye el humor. Hay partes que son muy graciosas, de humor negro y socarrón, que es el humor que a mí me gusta. Y también donde hay la inclusión de ciertos objetos poéticos, que también en esa oportunidad trabajé en colaboración con Chabela Six, que fue la artista visual invitada a trabajar con nosotros. Esas serían las amenities de la obra, y creo que, no sé si, yo no me atrevo a decir nunca si una obra mía va a trascender o no, porque yo creo que eso no le corresponde al creador. Le corresponde al público decidir si la obra trasciende o no. Y hay una serie de factores que están fuera de nuestro control, que también afectan la trascendencia o no de la obra. Entonces, no sé, habrá que esperar en el tiempo para ver qué sucede con la brújula, pero por ahora pues les invito a vivir la experiencia. Muchas gracias Javier, por ese abrebocas para tu obra. Renan, entonces para terminar, cuéntanos sobre Bernarda Alba, y te tengo una pregunta de una persona del público, uno de nuestros espectadores, y dice, ¿qué obra prefiere, Red o Bernarda? Oh, ok. Yo también quiero saber. Me pusieron en una situación complicada. Total. Sí. Las quiero a las dos. Las amo a las dos. Las amo a las dos. Una, porque son artistas emergentes que salieron de una preparación técnica, algunos de 2 años conmigo y de 1 año, y que en una intervención de vamos a jugar, de esto que a veces olvidamos, juzgar en el arte escénico. Ellos tomaron la batuta y ante una proposición ellos dijeron, esto nos interesa, vamos a hacerlo. Conversamos acerca de la creación colectiva que en nuestro país
como lo saben, es incipiente o inexistente, y ellos decidieron hacer una creación colectiva. El resto lo hablará nuestro compañero Camilo. Eso es una de las razones por las cuales hablamos. Y la otra, porque en mi vida, en lo particular, es como un paso importante. Es importante porque tomo la decisión de hacer lo que me gusta mucho, que es drama, de encontrar a un equipo de excelentes intérpretes, algunos dramaturgos también, diseñadores de iluminación, etcétera, y de comprar con ellos la estética de la obra, la temática de la obra, representar a mujeres por hombres, que tienen unos niveles de complejidad, Charo, que ni te imaginas. Claro, me lo imagino, lo sé. Como mujer lo podrás decir, el hecho de la representación de un hombre, representar el personaje de una mujer, ojo que no estoy diciendo que los hombres sacaron, emularon y decidieron encarnar a una mujer porque nosotros tenemos esa necesidad de entenderles. No, es porque la obra habla de personajes femeninos. El hecho de representarlas a partir de hombres, desde el primer día en que nos sentamos, fue hacer una ovación a ustedes, fue mostrarles nuestro mayor respeto por lo que son, por lo que han hecho por el mundo, por nuestra nación, por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestros familiares. Y consideramos que la mejor manera de hacer ese lore a ustedes era desarrollando este espectáculo a partir de la investigación de hombres. Yo no me siento bien como hablando de la obra, de por qué deben verla. Me gustaría que pudiera hablar el público que fue a verlo y que decidió abarrotar los espacios. Pero yo siempre vamos a estar agradecidos. Yo te tengo una pregunta, porque Bernarda Alba es una obra, bueno, es una obra de finales de 1900, más o menos, ¿no? O sea, es una obra de inicios de 1900, como finales de 1800, 1900, sí, por ahí, ¿verdad? Primeras décadas. Exacto, y bueno, Lorca tenía, digamos, unas filiales personales sobre esta obra. ¿Cómo piensan, o por qué piensan ustedes que esta obra, que es de finales del siglo XIX, todavía es válido verla en pleno siglo XXI? Porque la existencia humana no caduca. Okay. La existencia humana es perenne. Tiene variantes, como la tenemos en este momento con el teatro virtual. Son variantes, pero su esencia, su espíritu está ahí. Se mantiene ahí y no desaparece. Es como el fuego. Es como decir la mezcla, metiéndome un poco en lo científico, del hidrógeno, que es importante para que se pueda originar el movimiento nuclear dentro de una estrella. Así se formó el universo. O sea, más allá de la cosa religiosa que se investiga, la parte física mera es eso. Y ese espíritu, esa esencia se mantiene. Si nosotros podemos traducir eso en el tiempo, vamos a encontrar que sigue siendo lo mismo bajo circunstancias distintas, que son los motores, lo que impulsa, lo que mueve la humanidad. Una de las cosas muy importantes es que dentro de la investigación que hicieron sobre Bernarda, los intérpretes, sobre los personajes, todos se remontaron hacia sus ancestros. Y pudimos ver que lo que estaba ocurriendo en el pasado estaba ocurriendo también en el presente. Lo ignoramos o queremos ignorarlo como sociedad, son otros 500 pesos. Pero la vida es cíclica. Está demostrado hasta científicamente a través de la física. Y yo creo que si nosotros entendemos esa esencia, esa parte cíclica y nos montamos en ella, podemos un poco transmitirlo. Y espero que hayamos podido lograr transmitirle esa esencia al público, que era lo que queríamos. Un poco abrazarlos y por el otro lado que nos abrazaran. Porque es que eso es lo que nos da vida. Bueno, yo como director lo veía afuera y me daba vida ver que abrazaban a los intérpretes y a la puerta. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Un honor tenerlos aquí, un honor haberlos escuchado. Gracias nuevamente y, bueno, una invitación para todos los que están viendo esta entrevista, que por favor mantengan conectados a las redes del FAE. Por favor, cuando tengamos estas obras en escena, vayan a verlas, que son obras de estos artistas panameños, innovadoras todas, maravillosas todas. Y también invitarlos a nuestra próxima entrevista el próximo miércoles, que tenemos a Omaris Mariñas y a Lisette Farías, que son las representantes de la danza contemporánea que iba a estar en el FAE 2020. Señores, nuevamente muchísimas gracias
y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao chicos. Chao. Un honor compartir. Gracias. Igual, Gracias a todos. Igual. No sé si tenemos que salir, cerrar. ¿Qué dicen nuestros headmasters? Chao, Camilo. Chao.